Hola a todos. Quería hacer esta introducción a la materia para que a partir de la lectura que tienen del texto del Arroyo, que habla sobre los orígenes de la pedagogía, pudiéramos hacer alguna aproximación más. Con lo cual voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que me interesa respecto a la introducción a la materia. La materia, como ustedes saben, se llama pedagogía. Pedagogía proviene de una palabra griega que es eh, paidagogos. El paidagogo, lo voy a poner así en castellano, pedagogo, es aquel acompañante de niños. Es decir, era el encargado de acompañar a los jóvenes, a los niños, en el trayecto que iba desde la casa hacia, digamos, los lugares de instrucción. En la antigua Grecia, esos lugares de instrucción, que se podían llamar academias, escuelas o maestros particulares, obviamente en una instrucción que se recibía fuera de la casa, generalmente tenía que ver con las cuatro artes liberales: la música, la gramática, la escritura, la aritmética o la matemática. Y esa formación obviamente también era privativa, es decir, era una formación destinada a las personas que tenían determinado poder adquisitivo, es decir, que tenían un posicionamiento social. Entonces, esa suerte de acompañante que era un tutor, digamos, un maestro, pero cuyas funciones empezaron a ejercerse de una manera casi al estilo de un niñero, era el que acompañaba en ese trayecto a los niños por las calles de Grecia y de todo lo que eran las colonias griegas, es decir, las colonias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Entonces es muy bella la etimología de la palabra porque justamente los que enseñamos intentamos ejercer esa suerte de acompañamiento. Esto es poder acompañar un caminar, un trayecto, en donde cada uno camina según su ritmo y va alcanzando algunos objetivos que tienen que ver más bien con objetivos de descubrimiento personal o de implicancias personales que objetivos impuestos. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, la filosofía surgió, la filosofía surge en el siglo IV antes de Cristo, con Tales de Mileto. Mileto era una colonia justamente del Asia Menor, estaba de frente al mar y de espaldas a lo que se conoce como Persia, lo que hoy se conoce como Persia, y, y allí surgen algunas de las preguntas acerca del origen de todo, que son preguntas que podemos conceptualizar como preguntas filosóficas, y por eso posicionamos ahí el nacimiento de la filosofía y además el inicio de la escritura, que es una cuestión fundamental en, justamente en lo que vamos a denominar la posibilidad de pensar la historia, la posibilidad de que haya conciencia histórica. La escritura, ¿cómo se estructuraba antes de este momento? La escritura se estructuraba primero por logogramas o también por pictogramas, es decir, por ejemplo, tenemos noticias de las famosas escrituras cuneiforme o de la escritura egipcia, que estaba constituida por distintos tipos de dibujos.
hasta que se conforman los sistemas silábicos completos. Esos sistemas silábicos son los que de alguna manera nos permiten constituir un lenguaje que puede ser escrito. Y por eso digo que se posibilita la historia, porque la historia es la recuperación de algún acontecimiento pasado, interpretado, ¿no?, mediante una matriz interpretativa. No hay acontecimiento histórico que no sea un acontecimiento interpretado y que pueda ser escrito para que las generaciones futuras, digamos, de alguna manera recurran a él, ¿no?, mediante lo que luego se va a conocer como fuente histórica. Entonces, la escritura es importantísima para el surgimiento de esta conciencia de la historia, que es lo que de alguna manera estamos intentando hacer en esta clase de introducción. Ustedes seguramente leyeron, están leyendo o van a leer el texto del Arroyo, y el texto del Arroyo lo que hace es justamente una historiografía de la pedagogía, es decir, un reconocimiento de cuáles fueron los orígenes. Y lo que se dice en ese texto es interesante porque habla de una relación que es una relación atávica, digamos, ¿no?, originaria, primitiva, que es la relación entre enseñar y aprender. ¿Sí? Enseñar y aprender. Dicho de otra manera, el hombre siempre ha tenido la necesidad de enseñar algo y de aprender algo. Y eso supone un vínculo con otro, digamos, ¿no? En esta díada, ¿no?, siempre del otro lado hay otra persona. O sea, que es un vínculo humano, podríamos decir incluso una necesidad humana, una pulsión humana, y ahí Arroyo explica muy bien que los primeros actos educativos tienen que ver con cuestiones de la supervivencia, digamos, ¿no?, con las cuestiones más ligadas a la vida en lo inmediato. Esto es saber cazar, aprender a cocinar, no sé, estar atento al acecho de algún animal salvaje, etc. Y todo eso se transmitía de una generación a otra, es decir, de padres a hijos. Bueno, cuando esta función, digamos, originaria del hombre asume un carácter formal, es decir, se transforma en lo que hoy nosotros conocemos como escuela, maestros, alumnos, etc. Bueno, por eso mencionaba la filosofía. La filosofía, ¿no?, cuya raíz es filo, quiere decir amor, ¿no? Sofía es sabiduría en griego. Entonces, la Sofía, lo voy a poner en griego acá, Sofía, ¿no?, es sabiduría. Pero existieron, junto con los filósofos, unos muchachos, unas pandillas de vagos, que descubrieron una manera de hacer pensar a la gente, ¿no?, y de enseñar lo que ellos hacían, digamos, ¿no?, esta técnica o este método para enseñar a pensar. Pero iban de pueblo en pueblo y a cambio de eso pedían una remuneración, es decir, cobraban, ¿no? Y fueron los archienemigos de los filósofos, ¿no? Entonces, filósofo, dijimos, es amante de la sabiduría, pero estaban los sofistas. Un sofema, en griego, es una mentira, es una falacia, es un argumento que parece verdadero pero no lo es. Entonces, ellos asumen la denominación de sofistas porque justamente lo que buscaban no era la verdad, sino hacer que sus argumentos sonaran convincentes. Entonces vamos a escuchar seguramente a Sócrates, obviamente en la escritura de Platón. Sócrates fue un gran maestro, el gran maestro de Occidente, un gran filósofo, tan importante fue en la antigüedad que antes de él hablamos de los presocráticos y luego de él hablamos de los postsocráticos. Es decir, que generó una línea divisoria en la filosofía antigua, y Sócrates decía de ellos, esos sofistas que en realidad lo que buscan no es la verdad, sino decir una cosa y lo contrario en el mismo argumento. Es decir, los sofistas eran una suerte de relativistas, ¿no?
eran relativistas. Podían hacer o decir una cosa y luego desdecirse y hacer que cada una de esas posturas sonara como convincente, digamos, ¿no? Utilizaban de alguna manera la retórica y los artilugios que nos posibilita el lenguaje. Entonces, esos sofistas son los padres de la pedagogía. ¿Por qué? Porque decimos, en la historia de la filosofía se los conoce de una manera, digamos, bastante despectiva, con mucho desdén. Yo les tengo cierto aprecio. Les confieso que cuando era estudiante, algunos compañeros me decían que yo era un sofista, ¿no? Porque decía una cosa y después luego otra, ¿no? Siempre con pretensión de verdad. Bueno, eso creo es una anécdota y es un chiste, era porque yo en definitiva defendía un poco la postura de los sofistas porque son a quienes les debemos la tarea de la pedagogía, porque eran quienes cobraban para enseñar, que es algo parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces, no se movían impulsados por la verdad o por un amor desinteresado por la verdad, sino que enseñaban determinadas cosas a cambio de dinero. Entonces, podríamos decir que la pedagogía tiene estos orígenes con los cuales hay que reconciliarse y que son muy importantes porque, en definitiva, creo que si volvemos a la etimología de la palabra, la figura del pedagogo es una figura muy bella, es una figura en la que acompañar significa hacer que el otro haga su propio camino, digamos, ¿no? No es llevarlo por un camino determinado, es acompañarlo en un camino que es propio, que es personal, que es privado, digamos, en el cual nadie puede hacer lo que el sujeto debe hacer. Eso es muy interesante. Ha habido distintas modas pedagógicas en las cuales se ha puesto la centralidad en el maestro, luego la centralidad en el alumno. Lo cierto es que lo que nunca debemos dejar de ver es esa díada en la cual enseñar y aprender supone el encuentro entre dos sujetos. Quizá una de las cosas que más extrañamos en estos tiempos, quizá una de las cosas que yo más extraño, el hecho de poder verlos, el poder, digamos, captar las sensaciones, el murmullo, el olor, el estado anímico, ¿no? La temperatura de un curso. Que eso no se vivencia y no se establece a través de las redes o de un video como el que estoy filmando ahora. Entonces es muy importante este encuentro, porque la pedagogía sigue siendo un espacio de encuentro con otro, y en ese encuentro hay uno que enseña y otro que aprende, pero este binomio es bidireccional, va hacia un lado y va hacia el otro, ¿no? Siempre hay alguien que enseña y alguien que aprende, y alguien que aprende y alguien que enseña, y esos roles son intercambiables. Los profesores también aprendemos al dar clases, también aprendemos de los alumnos, también aprendemos de las experiencias, también aprendemos, ¿no? En una exposición, en una lectura. A veces las lecturas que se repiten de un año a otro sugieren cosas distintas en distintos momentos. Yo suelo preparar muy brevemente las clases, pero me interesa sorprenderme también en el hecho de estar diciendo lo que digo espontáneamente, porque se generan conexiones que uno no puede anticipar o predecir. Bueno, y todo eso supone que uno esté siempre parado en los dos lugares. Entonces, bueno, me parecía importante que pudieran tener una breve introducción de esta materia. Me parece también muy interesante que puedan abordar este primer texto, aunque parezca más bien de carácter histórico, digamos, ¿no? Pero bueno, para que uno tenga una noción general de qué supone la filosofía. Y me detengo unos minutos más en una figura a la que mencioné, pero que me parece que también es muy interesante desde el punto de vista de la pedagogía y quizás sobre la que vamos a profundizar también un poco más en próximas clases. Y esa figura es Sócrates, ¿no? Un filósofo griego. Sócrates es muy importante en la historia de la filosofía, como les mencionaba. Él es hijo de una partera y fue un gran soldado en las guerras que libró Grecia
con otros pueblos. Vivió en lo que se conoce en la historia como el siglo de oro de Pericles y fue considerado un gran guerrero, es decir, un héroe en su patria. Cuando ya había alcanzado la madurez y una suficiente edad, Sócrates empezó a caminar por Grecia, por Atenas, y empezó a interrogar a las personas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que decían o que detentaban o que se suponía que sabían algo. Podríamos decir, los que administraban las leyes, los que eran sacerdotes, es decir, que de alguna manera dialogaban con los dioses. Y Sócrates les hacía preguntas vinculadas a su campo de conocimiento, ¿no? Él se presentaba siempre como un ignorante y estaba bastante preocupado porque las generaciones jóvenes que no habían sufrido todo lo que había sufrido su generación para obtener la prosperidad económica en la que vivía Grecia y la paz que había alcanzado Grecia, la Magna Grecia, decía que estos jóvenes vivían de una manera bastante despreocupada, licenciosa, opulenta, y que había que volver a reconectarlos con las preguntas fundamentales de la vida. Y entonces se entrevista con estos hombres y les empieza a preguntar cuestiones relativas a, por ejemplo, se encontraba con alguien que administraba la ley, bueno, ¿qué era la justicia? Y la gente siempre caía en los mismos errores, ¿no? Bueno, un acto justo es tal cosa. Y Sócrates repreguntaba y decía, pero yo no les pedí que ustedes me digan o caractericen o definan un acto justo. Les estoy preguntando qué es la justicia, porque ustedes que saben acerca de las cosas justas y yo que no sé nada, deberían poder explicarme a mí qué significa ser justo. Y entonces llegaban a conclusiones, digamos, contradictorias. El personaje respondía, bueno, ser justo es darle a cada uno lo que merece. Bien, entonces decía Sócrates, darle a cada uno lo que merece, al bueno cosas buenas y al malo cosas malas. Sí, decía el personaje. Y entonces volví a hacer una segunda repregunta. Decía, a veces no administramos o no le damos cosas malas a las personas buenas y buenas a las personas malas. Y ponía ejemplos acerca de eso. Y las personas quedaban en contradicción, se daban cuenta de que si le decían que sí, digamos, incriminaban, y si decían que no, tenían que argumentar en contra, con lo cual, digamos, se ponían en ridículos. Y esa situación de dejarlos en falta empezó a generar un malestar en Grecia. Tal fue el malestar que a Sócrates lo condenan por un cargo que en griego se dice asebeia, que es sería algo así como una hipostasía, como una especie de afrenta a los dioses y de corromper a los jóvenes. Entonces le arman un juicio. Sócrates es un maestro, digamos, a pie, es un maestro que no escribe nada, que no funda ninguna academia. Todo lo que sabemos de él lo sabemos a partir de su principal discípulo, que es Platón, y Platón escribe un texto en el cual relata este juicio que le hacen a Sócrates, se llama La Apología de Sócrates, que si alguien lo quiere leer se lo recomiendo porque es breve y es muy interesante. Y ahí Sócrates se defiende de estos cargos, es considerado culpable, ¿no?, en este juicio, y él tiene que afrontar tres opciones frente a su condena. Una es el exilio, otra es pagar una fianza y la tercera es la muerte. Y él se niega a cualquiera de las dos primeras. Dice, yo no me voy a exiliar, soy un héroe, he luchado por Grecia. Pagar una fianza, era un hombre muy pobre. Platón le ofrece, era un muchacho adinerado, de clase acomodada, aristócrata, le ofrece pagar la fianza y de ninguna manera Sócrates lo acepta. Sócrates termina diciendo, si yo siempre he enseñado a respetar las leyes de Grecia y esta vez la ley me condena, bueno, pues asumiré esa condena. Y entonces
ahí recibimos una de las primeras definiciones de la filosofía, que no es la única. Pero Sócrates dice, la filosofía es una preparación para la muerte. Es una preparación para la muerte. Dice, toda la vida me he preguntado por la finitud. He sido consciente y he hecho consciente a otros de esta cuestión finita, de que somos finitos. Bueno, si la muerte me sorprende en esta situación, la aceptaré mansamente. Y le dan a beber un veneno que se preparaba con una hierba que se llama cicuta. Bebe ese veneno Sócrates y muere. Esto generó una conmoción enorme en la sociedad ateniense, pero en la historia de la humanidad se generó, como les decía, un antes y un después, porque es una muerte injusta y Sócrates aseguraba que él tenía la misma misión que su madre. Su madre les había dicho, yo era partera, y él decía, yo tengo que dar a luz, porque él creía, tengo que ayudarles a las personas a dar a luz, porque él creía justamente que su método que conocemos como mayéutica es eso, es sacar fuera, digamos, ¿no? Como en un parto, porque la verdad es una posesión de cada uno de los sujetos. No aprendemos algo que viene de afuera hacia adentro, sino que hacemos evidente algo que ya sabemos, dice Sócrates. Todos sabemos, el problema es que no sabemos que sabemos, ¿no? Y entonces es también una figura muy hermosa, porque piensen que educación viene de educare o educere, que significa en latín sacar fuera, ¿no? Eso es la mayéutica. Es una forma de valorar que el otro trae consigo un saber que hay que ayudarlo a reconocer, digamos, ¿no? Hay una anécdota en la cual Sócrates expone esta idea y alguien lo pone a prueba y dice, bueno, pero ahí hay una persona que es un esclavo, los esclavos no tenían instrucción. Dice, ¿por qué no me demuestra su teoría, ¿no?, acerca de esto con un esclavo? Y él le dice, yo les aseguro que ese esclavo puede deducir un teorema matemático. Y todos se burlan de Sócrates, ¿no?, y lo ponen en esa situación, con lo cual Sócrates llama al esclavo y le va haciendo deducir un teorema matemático en la tierra con un palito. Y el esclavo, frente a las preguntas correctas que Sócrates le hace, va respondiendo afirmativamente. Y todos quedan sorprendidos, ¿no? Dice, porque si uno sabe hacer las preguntas, las respuestas de alguna manera surgen, se construyen, ¿no? Están ahí. Bueno, es una figura también muy bella para nuestra tarea. Para no extenderme más, les doy la bienvenida, los saludo y la bienvenida nuevamente, ¿no?, porque esta es la segunda vez que los saludo, y vamos a tratar de que estas clases vayan siendo de esta manera. Mi intención no es agobiarlo con tareas ni con actividades, sino que podamos ir planteando semana a semana algunos temas y que vayamos trabajando en eso y que esos temas vayan posibilitando, no sé, debates, reflexiones, ¿sí? Y que ese intercambio nos ayude a pensar, que es lo que más me interesa. Si hay que evaluar y establecer alguna instancia de evaluación, veremos cómo lo hacemos, pero lo que sí les pido es que no se desconecten, que no se cuelguen para que este intercambio sea fluido, ¿no?, y que podamos aprovecharlo. Bueno, les dejo un gran saludo y espero que tengan una buena semana.